En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto y bueno según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. El Papa Francisco nos invitaba hace poco en la exhortación Evangelium Gaudi que podamos tener más esperanza y más confianza en la predicación. Después de darnos varios consejos, que será tarea para meditar y aprender para nosotros los sacerdotes, nos invitaba a esto, a confiar en la acción de Dios. Que Dios, por intermedio nuestro, a pesar de nuestras debilidades, quiere llegar a ustedes, incluso quiere directamente tocar sus corazones por medio de nuestras palabras. Es por eso que comienzo rezando, pidiéndole a Dios que nos infunda su Espíritu en nosotros, y en mí en este caso, y en ustedes, para que dé mucho fruto este retiro, frutos de santidad. María, por supuesto, también importantísima es en todo esto, como mediadora de todas las gracias. El título de este retiro, de este día, lo han leído, es aquel versículo de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 9. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Antes de introducirnos directamente en este tema, yo quería dejar sentadas dos cosas que ustedes ya las conocen, pero que me parece que vale la pena recordarlas para tenerlas más frescas. En primer lugar es la idea de la eternidad. Nosotros estamos aquí en esta tierra de paso. Nuestra patria es el cielo. No somos eternos aquí en la tierra. Y si uno no tiene presente esta verdad, cuando uno hace un retiro, cuando uno reza, cuando uno se acerca al Señor o en cualquier momento de la vida, nuestro peregrinar en esta tierra cambia su rumbo. Nos vamos a morir. Quizás cuando ustedes vean o escuchen este retiro, yo ya esté muerto. Si se enteran de que estoy muerto, les pido por favor una oración, una Ave María, para poder salir cuanto antes del purgatorio. Tengo esperanza de ir al cielo, por eso estoy acá y vestido de este modo. Pero el purgatorio por ahí va a ser más difícil esquivarlo. Así que una oración por este pecador. Tener presente entonces eso. El retiro tiene fruto si me ayuda a acercarme más a Dios, a un Dios que me espera en el cielo. En segundo lugar, lo otro que quería dejar sentado es el hecho de que Dios quiere que nosotros seamos santos. No es algo que simplemente suena bonito. Dios quiere que seamos santos. Y no es algo nuevo. Sí, es cierto, el Concilio Vaticano II nos lo enseñó, nos lo repitió, pero es algo que tiene tanto tiempo como el tiempo que tiene la Iglesia, o es más, como el tiempo que tiene la Sagrada Escritura. Nuestro Señor Jesucristo lo dice clarito en el Sermón de la Montaña: sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. San Pablo en la carta a los tesalonicenses lo dirá también: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Tenemos entonces que tener fe que Dios quiere que seamos santos y que Dios puede hacernos santos a pesar nuestro, a pesar de nuestras debilidades. Porque si yo hago un retiro espiritual, escucho una charla y no tengo presente eso, puedo perder muchos frutos, puedo perder muchas gracias que Dios quiere darnos. Entonces, aclaremos de entrada, Dios quiere que seamos santos. No santos quizás para los altares, no santos quizás que hagan milagros, porque eso es para algunos que Dios elige, pero sí santos que vivan la perfección de la caridad, santos que sean capaces de dar testimonio de Cristo hasta las últimas consecuencias, santos en definitiva que vivan de manera cotidiana el influjo del Espíritu Santo, es decir, la vida mística, que no es solamente para algunos, sino para todos los que dicen sí a la voluntad del Señor de querer santificarnos. Entremos ahora en el tema de esta primera plática
y es el hecho de considerar el ejemplo que nos da nuestro Señor de cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre. Este versículo que acabamos de leer, he aquí, Señor, que vengo a hacer tu voluntad, de la carta a los Hebreos, está introducido por unos versículos donde el autor de la carta nos deja claro de que los sacrificios por el pecado del Antiguo Testamento no agradaron a Dios, en el sentido de que no fueron suficientes para pagar por nuestros pecados. Entonces, al ingresar al mundo, el autor de la carta nos invita a considerar esa voluntad del Señor. ¿De qué? De venir al mundo a hacer la voluntad de su Padre. Y una voluntad sacrificial, porque dice la carta a los Hebreos, me has dado un cuerpo. Y está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. La voluntad del Padre va a ser de entrada, por supuesto, lo sabe el Señor, morir en la cruz, que el Señor dé su vida por nosotros. El Señor sabía en todo momento cuál era su misión. Escuché alguna vez por ahí de que nuestro Señor Jesucristo en el bautismo, cuando Juan lo bautizó en el Jordán, cuando escuchó la voz del Padre, vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma, se dio cuenta de que era Dios. Eso no es así. Jesucristo sabía que era Dios. ¿Cómo va a ser Dios y no va a darse cuenta? Por eso que no está de más que el autor sagrado, que la palabra de Dios ponga en boca del Señor, por así decirlo, al encarnarse, esa verdad de que viene a cumplir la voluntad de su Padre. Sería hermoso en nuestra vida, al menos varias veces me ha venido a la mente, poder conocer bien la vida del Señor, conocerla al detalle. Si un joven o una joven tiene un ídolo, por así decirlo, es fanático de una persona, de un cantante, de un jugador de fútbol, lo que sea, y le conoce vida y obra, dónde nació, qué hizo, qué gustos tiene, ¿cómo nosotros, cristianos católicos, nos vamos a conocer vida y obra al detalle de nuestro Señor Jesucristo? No es tan larga tampoco la vida del Señor, aunque cada trocito de su vida es un misterio. Pero hermosísimo sería conocer bien la niñez, dónde nació, qué hizo, dentro de los datos que nos dan las Sagradas Escrituras, por supuesto. Luego los 3 años de vida pública. Fueron 3 años, no es tanto qué hizo en el primer mes, qué hizo en el segundo. Esta perícopa del Evangelio, ¿dónde lo sitúa? ¿Dónde está el Señor? Parte del amor es el conocimiento. Bueno, tenemos la gracia entonces de que la Sagrada Escritura nos invita a conocer a la vida del Señor de entrada. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y esa voluntad firme del Señor de cumplirlo con lo que el Padre le había encomendado es una constante durante toda su vida hasta el último momento. Repasemos brevemente la vida del Señor, así a pantallazos, para poder hacernos con esa idea que estamos tratando de destacar, la idea de que el Señor vino a obedecer. Tan importante es esto que San Pablo va a decir en la carta a los Romanos: así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, todos serán constituidos justos. O sea, el Señor nos redime, nos justifica por la obediencia. Nace en Belén por obediencia a los 12 años, antes de los 12 años es llevado al templo por sus padres por obediencia a la ley de Moisés. Es llevado, pero él está obviamente en ese misterio colaborando, cooperando misteriosamente. También a los 12 años se queda, como sabemos, en el templo por obedecer, por ocuparse de las cosas de su padre. Obedece durante 30 años a María y a José. Qué hermoso y cuánto nos enseña el Señor en esa obediencia. Dice Lucas en su Evangelio, y lo único que sabemos de la vida oculta del Señor, además de haberse perdido y haber sido encontrado en el templo, que les estaba sujeto. Erat subditus ilis, dice la Vulgata. Un monje una vez pasó años meditando solamente eso, ese misterio de que Dios encarnado obedeciera a su madre y a su padre nutricio durante 30 años. ¿Cuánto que aprender en eso tenemos nosotros del Señor? Hay que obedecer no solamente directamente a Dios, sino también a aquellas personas a las cuales Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Cuento una anécdota, una partecita de la vida de San Simón Estilita,
ese santo tan particular que vivió en una columna muy alta, pasaba frío en invierno, calor en verano, no comía nada en Cuaresma. La gente estaba admirada, no sabía si era hombre o era un ángel. Y los padres del yermo, los sabios padres que estaban en el desierto, en su vida eremítica y monacal, empezaron a preguntarse si realmente era un santo o no, y lo pusieron a prueba. ¿Qué hicieron? Mandaron a un delegado, de parte de ellos, que le mandara que bajase de la columna. Fue el delegado, lo llamó y le dijo, dicen los padres del yermo que baje de la columna. Inmediatamente, San Simón Estilita bajó de la columna. Y dijo, bueno, aquí estoy. Entonces el enviado le dijo, no hace falta que se quede abajo. Simplemente los padres querían asegurarse de que lo que usted estaba haciendo era de Dios. ¿Y cómo se lo aseguraron? De esta manera, probando su obediencia. La obediencia es una cosa, también en las autoridades que Dios pone sobre nosotros, que tiene que estar presente en nuestra vida si queremos alcanzar la santidad. Pero sigamos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Comienza su vida pública. Todo lo que hizo el Señor en su vida pública era voluntad de su Padre. Incluso, como decimos, obedeciendo también a las personas. Todo el que le pedía algo, un milagro, una curación, Él estaba ahí para ayudar. Llegó a decir en un momento, se acordarán quizás cuando está cansado en el pozo, junto al pozo de Jacob, y en esa conversación con la samaritana llegan los apóstoles que han ido a buscar alimento al pueblo vecino y le insisten de que coma. Era el mediodía, habían caminado mucho, tenían hambre, y el Señor dice, yo tengo otro alimento. Los apóstoles, como suele pasar en la Escritura antes de la venida del Espíritu Santo, y como nos pasa a nosotros tantas veces, entienden como que alguien le había traído alimento, pero no, el Señor dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y cumplir con su obra, cumplir con la obra que me ha encomendado. Hermosísimo. Consideremos que para nosotros el alimento es una cosa agradable, es una cosa necesaria, es una cosa que si no la tenemos nos llama a pensar en Él. Una persona no tiene hambre y no puede saciar su sed o su hambre, tiene necesidad de pensar en eso, es difícil sacarlo. Bueno, todo eso y mucho más tenemos que aplicarlo a la voluntad de Dios, porque ese es el ejemplo que pone el Señor. Para nosotros, igual que para Cristo, nuestro alimento, nuestro gozo, nuestro sosiego, la cosa en la cual pensemos, tiene que ser la voluntad de Dios para con nosotros. En algo donde se muestra mucho también la voluntad del Señor férrea y firme de hacer la voluntad de su Padre, es en el hecho de la cruz. El Señor enfrentó desde el comienzo la cruz. Porque, como decimos, está esa aceptación de la cruz en el momento de encarnarse, como decíamos recién en el versículo de la carta a los Hebreos, y después toda su vida fue un continuo ser como perseguido, diciéndolo de algún modo, por esa cruz. O sea, la sombra de la cruz es proyectada en todos los misterios de la vida de Cristo, como hermosamente lo plantea Fulton Sheen en su libro La vida de Cristo. Pensemos en el nacimiento en un pesebre, en un establo. ¿Cómo no vamos a decir que eso no es cruz? Perseguido desde pequeño, huye a Egipto. La vida oculta y humilde no deja de ser crucificante, aunque estaba nada más y nada menos con su madre, la Santísima Virgen, pero es un ejemplo de vida retirada y humilde y crucificada. También la vida pública del Señor fue un constante ir caminando hacia la cruz, hasta tal punto que San Lucas de algún modo acomoda todo su evangelio en ese llamado iter lucano, o sea, ese camino del Señor hacia la pasión. Dice en el capítulo 9, versículo 51, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. La traducción literal del griego sería, endureció su rostro en su deseo de ir a Jerusalén, hacia la pasión, a morir por nosotros, a cumplir hasta el final la voluntad del Padre. El Señor dirá también, con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Tenía deseos de llegar a la pasión, tanto que le traía angustia no llegar a ese bautismo. También dirá el Señor, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. También dirá una frase muy fuerte a San Pedro en el capítulo 16 de Mateo,
¿Y ustedes qué opinan de mí? ¿Quién dice que soy yo?, le dice el Señor a Mateo. Y los apóstoles callan, pero siempre San Pedro el primero salta y dice: nosotros sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor lo alaba: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, etc. Inmediatamente después el Señor habla de su pasión y Pedro quiere evitarle la pasión al Señor. Y el Señor, con mucha fuerza, le dice: va de retro, Satanás. Vete detrás mío, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Qué firmeza que tiene el Señor cuando alguien, que sea San Pedro, quiere apartarlo de la pasión. Qué firmeza en esa voluntad de cumplir con lo que su Padre le había encomendado, mostrarnos su amor hasta derramar por nosotros la última gota de su sangre. El Señor hizo siempre la voluntad de Dios. Va a decir el mismo Señor: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y San Pablo, para probar justamente que la obediencia se muestra sobre todo en la cruz, en la pasión, dirá en Filipenses: hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, usque ad mortem autem crucis. Y también en la carta a los Hebreos aprendió por el sufrimiento lo que significa obedecer. Ahí tenemos que aprender del Señor. En ese sufrimiento, en la cruz sobre todo, nos muestra cómo se obedece al Padre. Recordemos esa oración fervorosísima que tanto consuelo nos da en el huerto de los olivos. Dice el Señor: Padre, si puedes, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso tenemos que hacer nosotros durante toda nuestra vida, hacer la voluntad del Padre. Cumple el Señor todo hasta el final. Las últimas palabras: todo está consumado, todo está cumplido. La vida del Señor, entonces, si queremos, de algún punto de vista, es un solo acto. Una sola cosa hizo: hacer la voluntad de Dios. Desde la encarnación hasta el último instante de su vida hizo lo que su Padre quería de él. La voluntad del Padre Eterno. ¿Y por qué el Señor nos muestra este gran ejemplo de obediencia? Se podrían decir muchas cosas, yo quiero destacar simplemente dos. Por un lado, el ejemplo de humildad que nos da el Señor. Dice Santo Tomás, cuando habla de la encarnación, que uno de los motivos de encarnarse el Señor es para mostrarnos un acto de humildad. Humildad casi infinita, porque de ser Dios, sin dejar de serlo, toma una naturaleza humana, una humildad abismal. Bueno, ¿por qué? Dice Santo Tomás: porque lo que más aparta al hombre de Dios es la soberbia, es el orgullo. Eso es lo que apartó a Satanás de Dios, y eso es lo que apartó a Adán y Eva de Dios, y el que nos aparta a nosotros día a día, es la soberbia. El Señor entonces se encarna para mostrarnos humildad y también obedece, porque humildad y obediencia van de la mano. No me digan que puede ser obediente a alguien que no es humilde, ni tampoco pensemos que somos humildes si no somos obedientes. Van de la mano. Por un lado eso entonces, mostrarnos humildad, darnos ejemplo de esa virtud importantísima para llegar a ser santos, para salvarnos. Y por otro lado, el Señor nos da un ejemplo grandísimo de amor, de caridad. Porque en definitiva, nuestra religión católica, nuestra fe, nuestro credo se resume en una virtud, la caridad. Y la perfección es la caridad perfecta. La santidad es justamente llegar a vivir la caridad heroica. Bueno, el Señor obedece por amor. Es el amor el que hace que una persona obedezca a otra. Es el amor el que une voluntades. Es el amor el que une inteligencias. En el plano natural podemos muy fácilmente verlo. Un hijo que no obedece a su padre no podemos decir que lo quiere, que lo ama. Lo mismo con su madre. Es el amor el que une. Une también en la inteligencia, une también en la voluntad. Dice Antonio de Rivarol, un escritor francés: cuando los pueblos cesan de estimar, cesan de amar, cesan de obedecer. Es lo mismo. Y el Señor nos va a decir, para que nos quede claro a nosotros, dice: conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. ¿Por qué? Porque amo al Padre. Y también el Señor nos va a pedir a nosotros que le mostremos nuestro amor por el cumplimiento de su voluntad. Nos dice en Juan 14, 15, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos.
Y yo quiero probarle al Señor que lo amo. Tengo que preguntarme si cumplo o no los mandamientos. Cuaresma entonces, tiempo de conversión, tiempo de acercarnos al Señor. Tratemos de ver, de revisar si estamos nosotros con ese espíritu de querer imitarlo en la obediencia, sobre todo en esa obediencia crucificante, esa obediencia más difícil que nos cuesta tanto a veces. Jesús obedeció toda su vida a Dios, obedeció también a los hombres y obedeció especialmente a una mujer. Durante 30 años el Señor obedeció a María. 30 años estuvo con ella. Con José habrá estado unos años menos, pero con María estuvo 30 años. Bueno, dice hermosísimamente San Luis María Guignon de Montfort en su libro sobre la verdadera devoción a María Santísima: Jesucristo ha dado más gloria a Dios su Padre por la sumisión que ha tenido a su madre durante 30 años que la que hubiera podido dar convirtiendo a toda la tierra por obra de las más grandes maravillas. Oh, cuán altamente se glorifica a Dios cuando para complacerle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Pidámosle entonces a nuestra Madre del Cielo la gracia de poder nosotros no solamente obedecer a Dios, sino obedecerle a ella, que ella no quiere otra cosa que nosotros hagamos la voluntad de su Hijo, como hizo en las bodas de Caná, cuando le robó al Señor ese acto que misteriosamente parecía que el Señor quería hacerlo después. Lo quería hacer ahí, pero por pedido de María, ella nos dice siempre: haced lo que Él os diga. María entonces nos alcance esa obediencia filial a nuestro Padre del Cielo, esa imitación perfecta al Señor por medio de la obediencia y ese darle gloria a Dios pareciéndonos a Jesús, que obedeció también durante mucho tiempo y en todo a su Santísima Madre. Ave María Purísima, sin pecado concebida.